al Señor y pidamos al Señor que hable a nuestras vidas. ¿Le parece? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das para estar reunidos en tu casa. Oramos, cantamos, damos para que tu reino se extienda. Pero ahora, Señor, queremos oír tu palabra. Háblanos, oh Dios, y que tu palabra no vuelva vacía, sino que tu palabra produzca en nosotros fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, que mientras tu palabra es predicada, los enfermos del cuerpo y del alma sean sanados. Que tú obres milagros y que tú transformes las vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos en su caminar con Dios han tenido alguna vez una crisis de fe? ¿Han tenido alguna vez una crisis de fe? Esa crisis que uno dice, ¿será que vale la pena caminar con Dios? ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Qué tal que esté equivocado y que todo lo que me hayan dicho sea mentira? A veces hay factores que hacen que tengamos crisis de fe. Y uno de los factores que más produce crisis de fe es el hecho de ver que a los malos les va bien y a los buenos les va mal. ¿Le ha ocurrido eso? En el año 2012, Human Rights, en el análisis que hizo de los derechos humanos en Colombia, concluyó lo siguiente, abro comillas: los problemas más graves de derechos humanos en Colombia son la impunidad, el deficiente sistema judicial, la corrupción y la discriminación social. Eso es lo que dicen de Colombia. Problemas de corrupción, problemas de impunidad, problemas de un sistema judicial deficiente. Y creo que eso en gran parte afecta que a veces tengamos crisis de fe. Porque cuántas veces estamos viendo las noticias y de repente oímos de alguien que es corrupto, que le ha hecho mucho daño al país y que se ha salido fácil, que ha salido impune, que no ha tenido que restituir nada y que se ha llevado el dinero de cuántos colombianos. Entonces uno como que se amarga y dice, oiga, a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Familias que aman a Dios, que conocemos, y de un día cualquiera una de sus hijas es diagnosticada con leucemia y en un poco tiempo esta niña muere. Personas buenas a las que podríamos decir les va mal. Un hombre honesto, trabajador, muy correcto, pero que el día menos pensado, cuando tiene 50 o más años, lo despiden de la empresa. Personas buenas que les va mal. Una mujer dedicada a su hogar, a sus hijos, que un día descubre que su esposo tiene otra por el cual la abandona. Personas buenas a las que les va mal. Por eso un día alguien me dijo, pastor, yo como que ya no oro más. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque entre más oro, más mal me va. Como que nos genera esa crisis de fe. Y a eso súmele algunas de las teologías modernas. Esas teologías que enseñan que un cristiano tiene que estar siempre prosperado, bendecido y en victoria.
Y entonces la pregunta que uno se hace cuando está en crisis es, hola, ¿y yo por qué no estoy ni prosperado, ni bendecido, y en victoria menos? Entonces salen otras voces. ¿Qué dicen otras voces? Eso debe ser que a usted le falta fe. O debe ser que usted está en pecado. Algún pecado usted cometió. Y uno se examina y dice, ¿pero qué habrá sido? Y entonces aparece otra posición. ¿Y cuál es? La de las maldiciones generacionales. Eso es que usted está pagando algo que hizo su papá, o su abuelo, o su bisabuelo, o su tatarabuelo. Y uno dice, ¿y yo qué culpa tengo de lo que haya hecho esa gente? Y eso le genera a una crisis, le genera a uno profunda crisis. La buena noticia, si es que es buena noticia, es que la Biblia está llena de personas que tuvieron crisis de fe. Y la buena noticia es que las crisis de fe no son para siempre y que podemos superar nuestras crisis de fe. Yo quiero hoy compartir una palabra que tiene que ver con esto. Una palabra que tiene que ver acerca de cómo superar las crisis de fe. De la duda a la esperanza. Cómo superar las crisis de fe. ¿Y cuántos quieren superar las crisis de fe? Yo quiero que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 73. Y caso contrario a lo que a veces pensamos, que todos los salmos los escribió David. Este salmo no lo escribió David. Este salmo lo escribió un hombre que tiene un nombre curioso, se llama Asaf. Y Asaf era uno de los músicos principales del templo. Así que podríamos decirlo, para ponerlo en contexto, que este salmo lo escribió el director de la alabanza de la iglesia. Pero es un hombre que tiene una tremenda crisis de fe. Y aunque vamos a estudiar todo el salmo, vamos a leer únicamente los primeros versículos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y como podemos ver, el salmista en el versículo 1 empieza declarando una gran verdad. Anímese conmigo y diga lo que dice el salmista. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios bueno? ¿Cuántos sabemos que Dios es realmente bueno? El salmista empieza diciendo eso. Ciertamente Dios es bueno, pero va a contar su experiencia. Es como que Asaf nos va a contar su testimonio. Y él dice, bueno, aunque Dios es bueno, hubo una época cuando yo realmente empecé a dudar. Cuando yo realmente empecé a decir, ¿será que Dios es bueno? Y lo que dice en el versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es decir, yo estuve a punto de caer y poco me faltó para resbalarme. Oiga, yo casi caigo. No me faltó nada para caer. ¿Y cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que lo llevó a tener esa casi caída? Sencillamente que dice, porque tuve... ¿Cuántos han tenido alguna vez envidia? Bajen la mano. Sí hemos tenido envidia, ¿cierto?
Y dice que este tuvo envidia, pero ¿envidia de quién? Tuvo envidia de los arrogantes. Y además de eso dice, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, un día Asaf se pone a mirar la realidad de la vida y ¿qué descubre? Los impíos prosperan, a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Entonces el hombre dijo, no puede ser, no. Y empezó como a entrar en una crisis de fe. Y empezó a decir, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Tal vez, y sencillamente quiero sospecharlo, probablemente sospecho que basado en esto, alguien compuso ese salmo, ¿será un salmo? Ese salmo que dice, óyeme Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías, porque la platica que repartiste está mal repartida. Esa es como la conclusión de Asaf. Porque él se puso a ver y dijo, oiga, a los malos les va bien. Mire el versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él se puso a mirar los malos que prosperaban y descubrió que ellos no sufren, que ellos como que no les preocupaba la muerte, porque probablemente tenían medicina prepagada, pagada, pospagada y super cuantipagada, tenían de todo. Mientras él probablemente estaba haciendo fila en el Sisbén a ver si le regalaban un sobre de acetaminofén. Y él dijo, es el colmo. Mire cómo les va de bien a esas personas que no aman a Dios, que son impíos. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, se la ganan fácil, les va bien. No saben lo que es levantarse a las 5 de la mañana y corre por aquí y por allá. Versículo 6, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Oiga, no solamente les va bien, sino que además de todo son soberbios, son violentos, son orgullosos, son esa gente que se cree que son dueños de todo y no disminuyen la violencia para mostrar a la gente que ellos son los que mandan, los que tienen el poder. Versículo 7 dice, los ojos se les saltan de la gordura. Y el pobre Asaf me lo imagino flaco, ojeroso, cansado, sin vida y sin ilusiones. ¿Y estos impíos cómo están? Gordos, los ojos les saltan de la gordura. Y dice, logran con creces y antojos, los antojos del corazón, es decir, lo que ellos quieren, lo tienen. Eso es ya. El pobre Asaf por ahí con esa flechita 1100 y dice, pero es el colmo. Sobre el hecho, versículo 8 dice, se mofan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. No solamente eso, sino que están hablando mal, están mofándose de Dios, están como desafiando a Dios. Y eso hace que este hombre se amargue. Esto hace que este hombre tenga lo que llamamos una crisis de fe. Eso es normal en la vida. Pero cuando uno mira los textos que ya hemos leído, el versículo 3 es la clave para mí. ¿Qué fue lo que hizo a este hombre tener una crisis de fe? La Biblia dice que tuvo envidia, pero ¿por qué tuvo envidia? Porque se puso a ver, ¿qué cosa? La prosperidad de los impíos. Si tú quieres superar las crisis de fe, lo primero que tienes que hacer es corregir tu visión.
corregir la forma de ver la vida. Este hombre sale a la calle, sale quién sabe a dónde y empieza a ver, oiga, pero a los malos les va divinamente y a nosotros los que buscamos a Dios no nos va bien. Eso le produce una profunda envidia. Y no nos digamos mentira. Ese dicho que hay por ahí, envidia es mejor despertarla que sentirla. ¿Cómo se siente la envidia? ¿Se siente rico o feo? Feo. Claro. Y el problema de Asaf es que está viendo no que otros hermanos prosperan. Él está viendo es que los malos prosperan. Porque ¿cuántos nos alegramos de que nuestros hermanos en la fe prosperen? Yo no sé usted, pero yo personalmente disfruto y me alegro cuando veo que mis hermanos en la fe prosperan. Cuando Dios los bendice y tienen sus logros y sus metas, yo digo, gloria a Dios. Pero al igual que usted, cuando yo veo que los corruptos se salen con la suya, yo digo, pero no es posible. Pero ¿cómo así que les va bien? Por eso lo primero que tenemos que hacer es corregir la visión. Y ojo con esa visión de creer que seguir a Cristo garantiza de que siempre vamos a estar prosperados, bendecidos y en victoria. Porque eso no es así. Yo no sé si para usted ha sido así, pero para mí no ha sido así. Y llevo más de 30 años caminando con el Señor y muchas veces no he estado ni prosperado, ni me he sentido bendecido y en victoria menos. Pero debemos entender que usted y yo vamos a seguir a Cristo, sea prosperado o no prosperado, sea bendecido o no sea tan bendecido. Vamos a seguir al Señor sencillamente porque Él nos ha amado, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario y porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Así que corrija la visión. Y deje de estar creyendo que si algún día está en crisis es porque Dios no lo ama. Aunque estés en crisis, Dios te ama. Aunque las cosas no te salgan bien, Dios te ama. Y recuerda lo que la Biblia dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y detrás de esa prueba y detrás de esa crisis, Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene una bendición especial para tu vida. Así que corrige la visión y deja la envidia. Dígale al vecino, deje la envidia. Ay, pero es que él sí tiene, pero pastor, es que él no es cristiano, es un borracho, es un impío. Y mire, deje la envidia. Tranquilo. Salomón, que fue uno de los hombres más sabios y más ricos de la tierra, mire lo que nos aconseja en su libro. Proverbios 24:1 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Y David, el salmista, Salmo 37:1 dice, no te impacientes. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Sabe? Y quiero defender a Asaf, porque he escuchado predicaciones sobre este salmo donde le dan duro a Asaf. Y yo quiero dejar claro, para mí Asaf no es un resentido social. Es decir, Asaf no está incómodo porque en la vida hayan ricos. Asaf no está amargado porque hayan otros que tengan más plata. Realmente lo que le amarga a Asaf es que los corruptos prosperen. Eso es lo que a él le amarga. Eso es lo que él dice, pero ¿cómo es posible que haya gente en esta vida que vive de manera corrupta, injusta y se enriquecen y parece que nada malo les pasara? Entonces, Asaf está en esa crisis.
Leamos un poquito más del Salmo, versículo 11. Mire lo que decían los corruptos, los impíos, y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13. Mire la frustración y la decepción de Asaf. ¿Qué dice Asaf? Léalo por favor con tono de frustración. ¿Qué dijo Asaf? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué dice Asaf? Esto que he vivido lo he hecho en vano. ¿Usted ha escuchado creyentes que han dicho cosas como esas? A mí me iba mejor cuando no era cristiano. ¿Ha escuchado a alguien así? Mira, a mí me iba mejor. Yo tomaba, fumaba, adulteraba y tenía plata. Ahora voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, tengo un grupo de crecimiento. Algunos podrán decir esto, hasta diezmo. Y mire cómo voy. No, es que esto sí es el colmo. Yo no veo. Por eso él dice, en vano. En vano, versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado es decir, ¿cómo me ha ido? Mal. Es decir, si usted se hubiera encontrado en esos días a Asaf, oye Asaf, ¿cómo estás? No esperara que Asaf le dijera, prosperado, bendecido y en victoria. ¿Cómo cree que hubiera dicho Asaf? Mal. Me va mal. Mire lo que me va. Azotado todo el día, castigado todas las mañanas. A mí no me sale nada bien. Y es que a veces pensamos eso. Pensamos que los creyentes tenemos más problemas que los impíos. Y el problema es un problema de visión. Es un problema de visión porque la vida es como una película. Y en esta película nuestro problema es que solamente estamos viendo ¿cuál escena? La escena de hoy. Y como solamente vemos la escena de hoy, ¿cómo estamos? Amargados. Porque yo no sé si usted ha visto una película donde más importancia le dan no al protagonista, sino al antagonista, es decir, al malo. Y usted esa película donde el que se luce, ¿quién es? El malo y donde esa película termina así, ¿usted qué dice? ¡Qué hueso de película! Película tan mala. Porque ¿cuál es la película buena? Donde al final, después de que el guasón hizo todo lo que quiso, pero al final Batman gana, ¿cierto? Al final el enemigo de Spider-Man es derrotado. Entonces uno como dice, oh, buena esa película. La buena noticia es que el Señor de esta historia sabe que al final de esta historia vamos a ganar. Él va a ganar. Y el héroe, el protagonista de esta película no es Batman, no es Spider-Man, es un héroe de verdad. Su nombre es Jesús de Nazaret y Él sabe que esta película va a terminar bien. Sí, amén. Pero Asaf está en esa crisis. Asaf dice, pero no es posible. Mire, ¿sabe qué es lo más terrible de una crisis de fe? Que en la crisis de fe va a venir de manera muy fuerte la tentación. Crisis de fe son peligrosas porque allí vamos a ser tentados como usted no se imagina. La tentación va a ser muy fuerte. Mire la tentación de Asaf, versículo 15. Asaf dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Ahí ya vemos la tentación. ¿Cuál es la tentación de Asaf? Ser como ellos. Porque ¿qué dice Asaf? Oiga, a los malos les va bien y a los buenos les va mal.
Conclusión, pues mejor ser malo. Si yo me vuelvo malo, probablemente me va a ir bien. Y entonces dice, esta es la tentación. Y dice, uy, esta es la tentación. Si dijera yo, hablaré como ellos. Pero ¿qué hace él? Como que toma conciencia y que dice, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Escúchame, padre, madre. Cuando tú tienes crisis de fe, el riesgo es hacerle daño a tus hijos. Es hacerle daño a tus generaciones. Por eso él dice, yo tengo una tentación, estoy tan amargado, dice Asaf, que yo estoy que hablo. Y yo como que ya ni me aguanto, pero ¿qué dice? No, yo mejor no hablo. Porque donde llegue a hablar, ¿qué hago? Engaño, hago daño ¿a quién? A mis generaciones, a mis hijos. Esa es la tentación, esa es la estrategia del enemigo. Ojo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene crisis de fe y no la sabe manejar y empieza a renegar de Dios y a decir a la iglesia, no vuelvo, ¿quién te está oyendo? ¿Y qué van a decir tus hijos? Pues sí, no volvamos. Si mi papá no le funcionó eso, debe ser por algo. Y es que esa iglesia es lo peor. Sí, debe ser, sí, esa iglesia. Y es que los pastores ni hablar. Ah, sí. Mire lo que ocurrió. Caso verídico. Un hombre que no sabía manejar sus crisis de fe. Y cuando tenía crisis de fe, hablaba delante de la familia, hablaba mal de la iglesia, hablaba mal del pastor, y ahora mire la iglesia, y ahora mire esto. ¿Y sabe quién lo estaba escuchando? Sus hijos. Y cuando uno de sus hijos llegó a la adolescencia, se apartó de la vida cristiana. Cayó en una vida pervertida y desordenada a tal punto que contrajo el SIDA. Y no se arrepintió, siguió en un abismo terrible hasta el punto de que llegó a estar en cuidados intensivos ya para morirse. Y cuando estaba ya muriendo, el papá fue y habló con el pastor, le dijo, pastor, ayúdeme. Yo no quiero que mi hijo muera sin reconciliarse con Dios. El pastor dijo, con mucho gusto, yo voy a ir, yo le ayudo. Y el pastor fue al hospital, entró al cuarto donde estaba este hijo. Y el papá le dijo, hijo, hemos traído al pastor. Necesitamos que te reconcilies con Dios. ¿Y sabe qué dijo este muchacho enfermo y moribundo? ¿Para qué me traen a ese hombre del cual ustedes no han hecho sino hablar mal? Si ni siquiera ustedes creen en él, ¿para qué me lo traen? Yo no quiero escuchar a alguien en el que ustedes no creen. Y este joven murió y pasó a la eternidad sin reconciliarse con Dios. ¿Qué dañó la vida de este joven? Un padre que no supo manejar sus crisis de fe. Por eso Asaf dice, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16, cuando pensé para saber esto, ¿qué dice él? Esto fue muy tremendo. Él dice, mire, eso se me volvió como un rompecabezas. Yo me acostaba todas las noches y yo decía, ¿por qué a los malos les va bien? ¿Y por qué a los buenos les va mal? Oiga, me preocupé tanto que yo terminé cansado, frustrado, amargado. Y él no pudo encontrar la respuesta. ¿Sabe? La respuesta a las crisis de fe no las vamos a encontrar en un centro vacacional. La respuesta a nuestras crisis de fe no las vamos a encontrar en el yoga, no las vamos a encontrar en la terapia. La respuesta a nuestras crisis de fe no las vamos a encontrar allí.
Asaf no la encontró. Asaf se la pasó pensando, razonando y no la encontró. ¿Sabe algo que nos va a ayudar? ¿Sabe algo que tenemos que hacer cuando tengamos crisis de fe? Es combatir esa tentación. Porque cuando tengamos crisis de fe, la tentación va a venir. ¿Cuál tentación? Esa tentación que te dice, aléjate de Dios. ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve leer la Biblia? ¿De qué te sirve diezmar? Eso mejor ni vuelva a la iglesia. Aléjese de Dios. Mira, hay otros que no buscan a Dios y mire cómo les va de bien. Eso es una tentación y a esa tentación la vamos a resistir en el nombre de Jesús de Nazaret. Por amor a nosotros y por amor a nuestras generaciones vamos a combatir la tentación. Vamos a combatirla. El salmista dice, ha sido en vano. Eso dice él en el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y yo quiero decirle a alguien en esta mañana, no es verdad. No ha sido en vano tu caminar con Dios. No ha sido en vano acercarte al Señor. No ha sido en vano conocerlo. No ha sido en vano tus oraciones. No ha sido en vano. Nada de lo que has hecho ha sido en vano. No ha sido en vano. Recuerda, tenemos que ver toda la película. Cuando uno ya conoce el final de la película, uno ¿qué dice? Ah, bueno. El problema es que estamos viendo solo hoy. Tenemos que combatirla. Asaf no la encontró ahí. ¿Dónde encontró la respuesta? Versículo 17. Anímese y lea conmigo este texto. Dice el salmista: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, Asaf vivía amargado, frustrado, pero un día decidió entrar a la presencia de Dios, y cuando estuvo en la presencia de Dios, Dios le mostró la película completa. ¿Y qué pudo decir Asaf? Ah, bueno. ¿Qué les mostró Dios? El fin. Le mostró el fin de ellos. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce, óigalo bien, Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Alabado sea Dios. Dios conoce el final. Tenemos que entrar a la presencia de Dios para realmente superar la crisis. Las crisis de fe no se superan alejándose de Dios. Las crisis de fe se superan entrando a la presencia de Dios. ¿Y quieres que te diga algo? El mejor lugar para desahogar tu corazón es la presencia de Dios. Si quieres desahogarte y pelear y todo, te recomiendo la presencia de Dios. No en el comedor, no en la sala, no donde tus hijos te pueden oír. En la presencia de Dios puedes entrar y decirle: Dios, ¿y por qué a los malos les va bien? Y puedes pelear lo que sea, porque Dios no va a decir: ay, no, me asustó usted, sí, y con las cosas que sale. Dios, ¿qué nos va a decir?
Hable lo que quiera, mi hijo, yo a usted lo entiendo, lo conozco, tranquilo. El problema es que usted no ha visto el final. Usted tiene que ver el final para entender esto. Tiene que ver el final. Y eso fue lo que le pasó a él. Por eso mire lo que pudo decir en el versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Oiga, tarde o temprano el malo, si no se arrepiente, va a caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Si el malo no se arrepiente, va a perecer. Y dice él, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su... Lo que está diciendo él, oiga, esto finalmente es como una pesadilla. ¿Cuántos han tenido pesadillas alguna vez? ¿Y qué es lo más malo de la pesadilla? Lo más malo de la pesadilla es la pesadilla. ¿Y qué es lo bueno de la pesadilla? Despertarse y descubrir que ¿qué? Que era una pesadilla. ¿No le ha ocurrido? Usted dice, uy no, tuve una pesadilla y está ahí. Es más o menos lo que dice Asaf. Dice, cuando yo entré a la presencia de Dios y pude conocer lo que realmente Dios me mostraba, que entendí que esto era como una pesadilla. Y yo me desperté y dije, bueno, al final de la historia los malos no van a triunfar. Al final de la historia los buenos no van a perder. Entonces fue como una pesadilla. Le pasó a un hombre que durante 15 días tuvo una pesadilla, pero una pesadilla bien rara. Y el hombre fue al médico, le dijo, doctor, llevo 15 días con una pesadilla, pero terrible. Imagínese, doctor, 15 días que yo me despierto asustado porque yo me sueño 2 más 1. Ese es mi sueño, doctor, 2 más 1. Y a la otra noche me acosté y me desperté, 2 más 1. Y así 15 días, 2 más 1, ¿qué será, doctor? Y el doctor dijo, estrés. Sí, o sea, estrés. 2 más 1, estrés, ¿no? Si no, alguno por allá cuando esté en el almuerzo va a decir, sí, 2 más 1, estrés, claro. Hermanos, Dios conoce el final de la historia. Y al final de la historia todo va a estar diferente. Así que cuando el salmista entra en la presencia de Dios, puede entender algo. Y puede entender que la vida es más que lo temporal y lo pasajero. Que la vida es más que esta vida. Cuando él entró en la presencia de Dios, pudo entender que hay algo más importante que ser rico, que ser prosperado. Hay algo más importante que eso. Y por eso este hombre se arrepiente. Mira el versículo 21 y 22, es la expresión de arrepentimiento de Asaf. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón, ¿qué sentía en el corazón? Oiga, ya sabe, estaba llevado y tenaz. ¿Y qué dice? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una... O sea que alguien que vive amargado porque a los malos les va bien, ¿qué deberíamos decirle? Qué bestia, ¿cierto? Como dice uno de mis mentores, qué bestia. Amargado y preocupado, era como una bestia. Aquí él se arrepiente, lo que está diciendo es, Dios, perdóname. Realmente yo no entendía. Así que la próxima vez que ve a alguien amargado porque a los malos les va bien, dígale eso. Dígale, le dedico el Salmo 73, 22 con cariño y deje de ser, ¿cierto? No, deje de ser así. Versículo 23, mire lo que él reconoce. Dice, con todo, es decir, a pesar de que yo era una bestia, a pesar de mi torpeza, a pesar de eso, dice, con todo yo siempre
estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, Señor. Aunque no lo noté, aunque no me di cuenta, pero tú siempre estuviste conmigo. Versículo 24, me has guiado según tu consejo, aunque yo no entendía, yo vivía amargado, pero tú me guiaste. Y dice, y después me recibirás en gloria. Hay algo más importante que esto. A ti y a mí nos está esperando la gloria. Me recibirás en gloria, Señor. Me recibirás en gloria. Y mire cómo cambia él. Después de que entró en la presencia de Dios, ¿cambió o no cambió? La crisis se fue. Él ya entiende, él ya comprende, él ya ve la vida de otra manera. Versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oiga lo que él dice, mi porción es Dios para siempre. Puede ser que la porción del impío sea una casa, sea un carro, sea plata, pero la porción mía es Dios para siempre. La herencia que le podemos dejar, la porción que le podemos dejar a nuestros hijos es Dios. No hay una herencia mayor que le podamos dejar a nuestras generaciones que Dios. Pastor, la educación es la mejor herencia, es buena, pero no es la mejor herencia. Ni la casa es la mejor herencia, ni el carro es la mejor herencia, ni la plata es la mejor herencia. ¿Sabe? La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es la fe en Dios. Que cuando tú ya no estés en este planeta, tus hijos puedan decir, yo recuerdo de mi papá, yo recuerdo de mi mamá. Tuvieron crisis, tuvieron dificultades, pero ¿sabe qué nos enseñaron ellos? Nos enseñaron a tener fe en Dios, aún en la peor de las circunstancias. Yo vi a un padre que lloraba y que sufría por las crisis, pero vi a un padre que nunca renegó de Dios y que nunca dejó de ir a la iglesia. Fue un hombre que supo enfrentar las crisis de fe. Gloria a Dios por mi papá, que me dejó una herencia, me enseñó a creer y amar a Dios aún en la peor dificultad. Que nuestros hijos puedan decir, mi porción es Dios. ¿Y para cuándo es nuestra porción Dios? Para siempre. En esta tierra vas a poder tener una casa, pero será para siempre. Ese carro se va a envejecer, se va a dañar, no será para siempre. Tu profesión no será para siempre. Hoy eres un profesional, eres un magíster, eres un doctor, todos te buscan, te contratan, pero un día por tu edad, ¿qué te van a decir? Qué pena, ya estás viejo. Si cuando eras joven no entendíamos lo que predicabas, ahora de viejo menos. Así que ya no hay lugar, pero cuando eso suceda, yo podré levantar mi voz y decir, mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios para siempre. Cuando la empresa falle, cuando la casa no esté, cuando la salud no esté, podremos decir esto. Versículo 27. Porque he aquí, y aquí está la tentación, los que se alejan de ti. ¿Y cuál es la mayor tentación en crisis de fe? Alejarse. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dígalo como suyo el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras.
El acercarme a Dios es el bien. ¿Cómo podemos superar las crisis de fe? Acercarnos a Dios. La tentación en la crisis de fe es: no vayas. ¿A qué te congregas? ¿A qué te levantas? El remedio es acercarnos a Dios. ¿Cómo superar las crisis de fe? En primer lugar, tenemos que corregir nuestra visión. En segundo lugar, tenemos que combatir la tentación de alejarnos. Y en tercer lugar, debemos comprender la solución. ¿Y cuál es la solución? Acercarnos a Dios. Así que cuando tengas crisis de fe, métete más con Dios. Lee más, ora más. Así tu oración sea de pelea con Dios, pero ore. Así venga al culto de mal genio, pero venga. Dígale: voy aunque no estoy bien, pero voy para la iglesia. Porque usted me dijo, Señor, voy a hacerlo. El acercarme a Dios será bien. Grandes hombres de la Biblia tuvieron crisis de fe. Elías tuvo crisis de fe. Elías, un día cansado de querer que el pueblo cambiara, ¿qué dijo? Basta ya, Jehová, quítame la vida. Job, llegó un momento de tanta crisis, porque los que llegaron a acompañarlo, lo que hicieron fue amargar lo que dijo Job. Maldito el día que nací, maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre que le había nacido un varón. Job, crisis de fe. El propio Señor Jesús tuvo crisis de fe. Imaginémonos a Jesús dejar su trono de gloria, donde Él vive, donde todo el mundo le sirve, rodeado de grandeza, de alabanza, y venir a esta tierra a nacer ni siquiera en una clínica de régimen subsidiado. Ni el CISBEN lo cubrió. Le tocó nacer en un pesebre maloliente. Y cargar con su espalda el hecho de que era hijo ilegítimo de José. Y probablemente en su comunidad le decían: él es el bastardo. Es que mire, no se parece a José. Y tener que vivir en un estrato de pobreza. Ser un obrero, carpintero. Si Jesús viviera hoy en cuerpo físico aquí, no lo encontraríamos en el Transmilenio allá, bien apachurradito. Era el carpintero. Luego, como predicador durante 3 años, forma a sus discípulos. Y cuando más los necesitó, ¿qué ocurrió? Estuvieron. Excepto Juan, de resto todos. Judas lo traicionó, lo vendió, Pedro lo negó, los demás se escondieron. Tuvo una crisis de fe que en el Getsemaní él ora, porque tiene crisis de fe. Y aún en la cruz, uno de sus gritos, ¿cuál fue? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La buena noticia es que Jesús superó su crisis de fe, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y al tercer día se levantó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre y vive hoy para interceder por nosotros. Él triunfó, Él venció, Él pudo superarlo. Y nosotros también podremos superarlo. Por eso Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido
al mundo. En este mundo que vivimos, seguiremos viendo que a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Pero por encima de eso, vamos a confiar en Dios. Él es nuestra porción. Él es nuestra herencia para siempre. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojos por un momento. Medite en esta palabra que acaba de escuchar. Y piense, ¿qué decisión va a tomar? ¿Qué cambios vas a hacer en tu vida? Esta palabra, ¿a qué te empuja? ¿Qué vas a hacer? Es inevitable. Vamos a tener crisis de fe. Mientras vivamos en esta tierra, tendremos muchas crisis de fe. ¿Cómo las vamos a superar? ¿Cómo las vamos a enfrentar? Ese es el punto. Asaf, ministro de adoración, que adoraba a Dios, pero se amargó un día. Pero pudo superar esa crisis cuando entró a la presencia de Dios. Y Dios le mostró el final de la película. Esta película lo ha terminado. Todavía faltan algunos capítulos. Y aunque nos cueste entenderlo, esta película tendrá un buen final. Tu vida tendrá un buen final. Hable con Dios y dígale al Señor a qué se compromete, qué decisiones tomas. Algunos de repente están aquí hoy viviendo una profunda crisis de fe. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Sé propicio a nuestra vida. Sé propicio a nuestra necesidad. Señor, te rogamos tu misericordia, tu ayuda, tu favor. Rogamos tu favor sobre nuestra vida, Dios. Señor, ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Ayúdanos a ver la realidad como tú la ves. Cámbianos, Señor. Cambia nuestra manera de ver. Señor, guárdanos de caer en la tentación de volver atrás. Guárdanos de caer en la tentación de alejarnos de ti, de renegar contra ti. Guárdanos. Guárdanos de caer en la tentación de dañar a nuestras generaciones hablando mal. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu presencia para descargar nuestro corazón, pero sobre todo para oír tu voz, para que tú nos cuentes el final de la película, para poder oír tu voz y recibir una palabra que nos saque de la crisis, una palabra que nos ayude a seguir adelante, una palabra que nos redireccione, nos reoriente en la vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Dios. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón.
Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Levante su voz y dígalo. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Yo quisiera, mientras estamos orando al Señor, quisiera hacer una invitación a los amigos que hoy nos visitan. Usted que ha venido a este lugar, usted que nos está escuchando a través de este canal, quisiera hacerle una invitación. Yo no sé cuál sea tu situación. Es probable que estés pasando por una crisis de fe. Y el mejor remedio, la solución, es acercarte a Dios. Así que yo quiero invitar a aquellos amigos que nos visitan y que dicen: yo hoy decido acercarme a Dios. Estoy pasando por crisis, tengo muchas dificultades, estoy buscando una respuesta y hoy quiero acercarme a Dios. Donde quiera que haya alguien que quiere tomar esta decisión, hágamelo saber levantando una de sus manos. Alguien que dice: yo quiero hacerlo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos que se levantan. Les pido que las mantengan allí en alto. Y con todo su corazón les invito a hacer la siguiente oración. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que te necesito. He pecado, me arrepiento, te pido perdón. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, ayúdame a superar las crisis de fe. Ayúdame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor por los amigos, por los que nos siguen en el canal de YouTube, que siguen nuestras redes sociales. Dios los bendiga. Quisiéramos, con los amigos que nos visitan hoy, que nos regalaran 3 minuticos más. Allí en el segundo piso tenemos una atención especial para usted. Así que regálenos 3 minuticos. Los hermanos que tienen un chaleco azul quieren llevarle allí, quieren compartir una literatura, quieren tomar un café con usted, quieren orar por usted. Así que permítanos atenderle. Y usted que nos ve a través de las redes sociales, le agradecemos comunicarse con nosotros.
Levante sus manos al cielo, iglesia. Y una vez más decimos: a sus pies hay paz. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Vamos a orar unos por otros. Yo le pido que coloque la mano sobre la persona que está a su lado. Así no la conozcas. A veces nuestras crisis de fe son tan fuertes que ni ganas tenemos de orar, que ni ganas tenemos de entrar en la presencia de Dios. Y por eso Dios creó la iglesia, para que nos ayudemos, para que nos animemos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te rogamos que extiendas tu mano de poder a favor de tus hijos. Señor, pon tu mano en aquel que está viviendo su crisis de fe hoy, por una situación de salud, por un diagnóstico médico. Señor, pon tu mano sobre ese cuerpo. Llévate la enfermedad, llévate la dolencia, trae sanidad, por favor. Señor, yo te ruego, te suplico que obres, que extiendas tu mano sobre aquel que tiene su hogar en caos, ese matrimonio que no funciona, ese hijo que no camina contigo, ese hijo que ha vuelto atrás. Señor, obra, extiende tu mano de poder. Pon tu mano sobre aquel que está pasando por una etapa de sufrimiento, de dolor, por la muerte de un ser querido. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano, oh Dios, sobre tu hijo que hoy está viviendo una etapa de escasez, de crisis, de necesidad. Señor, por favor, obra un milagro. Abre puertas de bendición. Abre puertas de bendición. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana, que ora y ora y ora y no ve respuesta. Que ora por la salvación de su familia y no ve respuesta. Que trabaja, que se esfuerza y no ve la respuesta. Señor, ayúdalos. Señor, guárdalos de la tentación. No les permitas que se aparten de ti. No les permitas que vuelvan atrás. Ayúdales a mantenerse. Guarda su boca de hablar lo que no conviene. Guárdales, Señor, de afectar a las generaciones. Señor, yo te pido que obres milagros en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Obra milagros en tus hijos. Haz lo que tienes que hacer. Cumple tu propósito, Señor. Ayúdanos a superar esas crisis de fe para luego poder ayudar a otros. Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe. Ayúdanos a recordar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ayúdanos a recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, y que podamos cuidar y proteger nuestra fe. Te lo rogamos, te lo pedimos. Regálale un abrazo al hermano por el que oró, una palabra de fe, una palabra de bendición. Anímelo a seguir adelante. Dígale, lo mejor está por venir. Todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. Dios conoce el final de esta película. Y al final
Él va a ganar, Él va a triunfar. Y decimos una vez más, pero se lo decimos al hermano como invitándolo a orar, y le decimos: a sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.